Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, ese rincón del universo digital donde desentrañamos los misterios del amor, las emociones y esas conexiones intangibles que nos hacen vibrar, que nos sacuden hasta la médula y nos definen como seres humanos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro resonará en cada uno de ustedes, porque toca la fibra más sensible de nuestra experiencia humana. Vamos a hablar de un amor muy particular, un amor que por su naturaleza no se puede replicar, un amor que lleva el sello inconfundible de la autenticidad, un amor que tiene una impronta única. Hoy vamos a desgranar ese sentimiento que se eleva por encima de lo ordinario, ese amor que solo él sabe dar. Y créanme, al final de esta profunda inmersión, les aseguro que verán las relaciones, el afecto y la propia naturaleza del amor con unos ojos completamente nuevos, con una apreciación renovada por lo que realmente importa. Si aún no lo han hecho, si esta es su primera vez en este espacio de conexión y autodescubrimiento, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal, a que hagan clic en esa campanita que les alerta de cada nueva conversación, porque hoy, les prometo, la charla se pone verdaderamente buena, sustanciosa y transformadora. Imaginen por un momento. A lo largo del camino de la vida, hemos tenido el privilegio de conocer a muchísimas personas. Hemos sentido a lo largo de los años diferentes tipos de afecto, de cariño que reconforta, de pasión que enciende. Hemos experimentado la camaradería que une, la admiración que inspira, la ternura que derrite. Y dentro de todas esas experiencias, de todos esos matices de conexión humana, hay una que de repente se distingue. Una que sin hacer aspavientos ni grandes declaraciones, se eleva por encima de las demás. No es que sea necesariamente más ruidosa o dramática, no, su grandeza reside en su asterisco calidad intrínseca, en su asterisco matiz único e irrepetible. Es ese amor que, cuando lo evocas en tu mente, te arranca una sonrisa involuntaria, una que nace desde lo más profundo de tu ser. Ese que te hace sentir comprendido en un nivel que trasciende con creces las limitaciones del lenguaje hablado, que te llega al alma sin necesidad de explicaciones. Ese que con una sutileza asombrosa, te reconforta en los días más grises, en esos momentos de bajón anímico, sin que tú tengas que articular una sola palabra de petición, porque él, de alguna manera inexplicable, ya lo percibe, ya lo siente. El amor que solo él sabe dar no es, ni mucho menos, una fórmula mágica preconcebida, ni tampoco una receta secreta que podamos descifrar en las páginas de un libro de autoayuda, por muy bien intencionado que éste sea. Es algo mucho más asterisco orgánico, mucho más asterisco arraigado en la esencia misma de una persona. Piensen en ello como una asterisco huella dactilar emocional. Cada uno de nosotros en el vasto mosaico de la humanidad, posee una forma única e intransferible de amar, de expresar afecto, de establecer una conexión profunda. Y hay personas que de una manera casi instintiva, casi predestinada, logran activar en nosotros esa asterisco resonancia especial, esa vibración que nos hace sentir vivos y completos. Ese el del que hablamos hoy, no se refiere a un arquetipo específico de hombre, ni a un molde preestablecido. Se refiere a esa persona, a ese compañero del alma, a ese alma gemela que por razones que a veces escapan a la lógica y se anclan en el misterio del universo, su forma de amar encaja perfectamente con la tuya, y lo hace de una manera tan singular que nadie más, absolutamente nadie más, es capaz de replicar. ¿Y cómo se manifiesta este amor tan particular, tan singular, que se siente tan profundamente auténtico? Bueno, no se trata únicamente de grandes gestos espectaculares, aunque a veces también puedan formar parte de esa sinfonía. Es más bien una asterisco sinfonía de pequeños detalles cotidianos, de miradas cómplices que lo dicen todo sin decir nada, de palabras justas, de ese instante preciso en que se pronuncia la frase que necesitamos escuchar. Es esa persona que te conoce tan íntimamente, que llega a comprender tus silencios, que sabe cuando necesitas un abrazo cálido y reconfortante que no necesita palabras, cuando necesitas que alguien te escuche con atención plena, sin el más mínimo atisbo de juicio, y cuando necesitas, por encima de todo, que te impulsen a volar más alto, a alcanzar tus sueños. Es ese ser que ve tus imperfecciones, esas aristas que te hacen ser quien eres, y las ama como una parte inseparable de tu ser, sin intentar modificarlas, sin pretender moldearte a su antojo. Que celebra tus triunfos con la misma intensidad que si fueran suyos, y que en tus fracasos, en esos momentos de debilidad, se convierte en tu asterisco roca inamovible, tu asterisco refugio seguro, el puerto donde siempre puedes anclarte. Pensemos en los asterisco actos de servicio, por ejemplo. Hay una diferencia abismal, una brecha intransitable entre que alguien te haga un favor por compromiso social, por cumplir con una obligación, y que alguien haga algo por ti porque genuinamente desea verte feliz,
porque esa acción nace de lo más profundo de su alma, porque le nace del alma. Es la diferencia trascendental entre cumplir con una fría obligación y dar de sí mismo, ofrecer una parte de su tiempo, de su energía, de su esencia. Él te anticipa, te sorprende en el momento menos esperado, te facilita la vida de maneras que te dejan reflexionando, preguntándote, ¿cómo es que sabía que necesitaba esto justo ahora? No se trata de que posea poderes psíquicos o que lea tu mente de forma literal, sino de una conexión tan profunda, tan sólida, que le permite intuir tus necesidades más sutiles, tus deseos ocultos, tus anhelos más profundos, aquellos que incluso tú mismo podrías no tener plenamente conscientes. ¿Y qué decir de la comunicación? No me refiero únicamente a la acción de hablar, de intercambiar palabras, sino a ese entendimiento tácito que trasciende las palabras, que va más allá de la gramática y la sintaxis. A esa capacidad innata de saber lo que el otro piensa o siente con solo una mirada, con un simple gesto, con un cambio en el tono de voz. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, una frecuencia compartida donde las intenciones, los miedos y las emociones fluyen libremente sin barreras ni malentendidos. Cuando compartes un sueño, por muy descabellado que pueda parecer a ojos de otros, no te encuentras con escepticismo o con una mirada de incredulidad, sino con un brillo especial en sus ojos que te dice sin palabras, yo creo en ti, y haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a que lo consigas. Cuando compartes una vulnerabilidad, un temor oculto, no hay lugar para el juicio, solo para la aceptación incondicional y un deseo genuino y profundo de consolarte, de sostenerte. Este amor tan especial también se caracteriza por la seguridad que irradia, una seguridad que no se confunde con posesividad ni con control. No es una seguridad que aprisiona, sino una confianza profunda y arraigada en la solidez de la relación y en la integridad del otro. Es esa certeza maravillosa de saber que suceda lo que suceda, las circunstancias que la vida te depare, tienes a tu lado a alguien que te respalda incondicionalmente, que te respeta en tu individualidad y que te valora intrínsecamente por quien eres, con tus luces y tus sombras. Te sientes libre para ser auténticamente tú mismo, para mostrar todas tus facetas, tus virtudes y tus defectos, porque sabes que serás amado, aceptado y valorado incondicionalmente. Esa libertad, esa capacidad de ser uno mismo sin máscaras ni artificios, es uno de los regalos más preciosos y transformadores que una relación puede ofrecer. A veces, este amor se manifiesta de una forma que puede ser sutil pero poderosa, en la forma en que te desafía a crecer. No te permite estancarte en tus zonas de confort, en esa complacencia que a menudo nos frena. Te anima con paciencia y comprensión a superar tus miedos, a perseguir tus metas más ambiciosas, a convertirte, paso a paso, en la mejor versión de ti mismo que puedas llegar a ser. Y lo hace con una dulzura insuperable, con una paciencia infinita, entendiendo que el crecimiento personal a veces implica dolor, que implica salir de lo conocido, pero que sin lugar a dudas vale la pena el esfuerzo. Él ve tu potencial, ese potencial que quizás tú mismo no logras vislumbrar, y te ayuda a desatarlo, a liberarlo, a hacerlo florecer. Y luego está la forma incomparable en que te hace sentir querido. No solo amado, sino genuinamente, profundamente querido. Es ese sentimiento cálido y reconfortante que te envuelve cuando estás a su lado, esa sensación inefable de pertenencia, de saber que estás exactamente donde debes estar, en el lugar correcto, con la persona correcta. Es ese te amo que no se pronuncia a la ligera, que no es una frase vacía, sino que se siente vibrar en cada fibra de su ser, y que se demuestra, día tras día, en cada uno de sus actos, en cada uno de sus gestos. Es ese abrazo que te devuelve la calma en medio de la tormenta más violenta, esa mano firme que te guía con ternura cuando te sientes perdido en la oscuridad. Piensen en esas pequeñas anécdotas que guardan celosamente en el cofre de sus recuerdos más preciados. El día que te hizo reír hasta que te doliera el estómago, hasta que las lágrimas corrieran por tus mejillas, justo cuando más lo necesitabas. La vez que te defendió sin dudarlo con una lealtad inquebrantable, incluso cuando tú mismo sabías, en el fondo de tu ser, que te estaba protegiendo de tus propias decisiones impulsivas, de tus propios errores. La forma en que recuerda detalles nimios que tú mismo has olvidado con el paso del tiempo, demostrando así que presta una atención plena, que valora cada fragmento de tu historia, cada detalle de tu existencia. Es esa atención plena, ese estar presente de cuerpo y alma cuando está contigo, ese regalo invaluable de su tiempo y su energía emocional. Este amor, mis queridos amigos, no es un cuento de hadas perfecto. Ningún amor, en su forma más humana y real, lo es.
Tendrá sus desafíos inevitables, sus momentos de duda que ponen a prueba la fortaleza, sus discusiones que, bien gestionadas, pueden incluso fortalecer la conexión. Pero lo que lo hace verdaderamente especial, lo que lo diferencia de cualquier otro tipo de afecto, es la solidez de su fundamento. Es la voluntad mutua y férrea de superar los obstáculos juntos, de aprender de los errores cometidos, de seguir construyendo, ladrillo a ladrillo, una relación cada vez más fuerte y resiliente. Es la certeza profunda y reconfortante de que, incluso en los momentos más difíciles, el cariño subyacente, la conexión profunda, es lo suficientemente fuerte y resiliente como para prevalecer sobre cualquier adversidad. A veces, en nuestro afán por encontrar o mantener el amor, tendemos a compararnos con otras relaciones, con lo que vemos idealizado en películas o en las vitrinas aparentemente perfectas de las redes sociales, y podemos sentir que algo nos falta, que nuestra propia historia de amor no cumple con ciertos estándares externos. Pero el amor que solo Él sabe dar no se trata de cumplir con un estándar externo o de encajar en un molde predefinido. Se trata de la calidad de la conexión interna, de la resonancia de las almas. Es un entendimiento mutuo, una armonía que se siente intrínsecamente bien, que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Es darse cuenta con una claridad meridiana, de que esa persona específica, con sus peculiaridades únicas, con su forma insustituible de ser, es justo lo que tu corazón estaba buscando y necesitaba para sentirse completo. Y aquí es donde radica la verdadera magia. Este amor no busca ser universalmente replicable, no aspira a ser un modelo para todos. Su belleza reside precisamente en su profunda personalización, en su intimidad exclusiva, en su carácter único y exclusivo para quienes comparten esa conexión tan especial. Es como encontrar esa llave única y perfecta que encaja sin esfuerzo en tu cerradura personal, y que al girarla, abre puertas a un mundo de comprensión, de afecto profundo y de plenitud que antes simplemente no existía o permanecía oculto. Entonces, ¿cómo podemos cultivar y sobre todo, reconocer este tipo de amor tan valioso? Primero y fundamental, debemos estar abiertos a él. A veces en nuestra búsqueda a ciegas de lo que creemos que debería ser el amor, en nuestra insistencia por encajar las cosas en un patrón preestablecido, nos cerramos a las sorpresas maravillosas que la vida, con su infinita sabiduría, nos tiene preparadas. Escuchar atentamente a nuestro corazón, prestar atención a cómo nos hacen sentir las personas que nos rodean, es absolutamente fundamental. ¿Con quién te sientes más auténticamente tú mismo? ¿Quién te impulsa a ser una mejor persona sin exigirte más de lo que puedes dar en ese momento? ¿Quién te ofrece un refugio seguro y cálido en medio del caos y la incertidumbre del mundo? Segundo, debemos valorar la autenticidad por encima de todo. El amor que solo Él sabe dar surge, florece y se nutre de la autenticidad de ambas personas involucradas. De permitirnos ser vulnerables, de mostrarnos tal cual somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y de encontrar a alguien que no solo acepte esa vulnerabilidad, sino que la abrace con amor y comprensión. La superficialidad, los juegos de poder y las fachadas no tienen cabida en este tipo de conexiones profundas. Se necesita profundidad, honestidad radical y un deseo genuino de conocer y ser conocido en la totalidad de nuestro ser. Finalmente debemos recordar con la humildad que la experiencia nos otorga, que este amor, como cualquier otro tipo de amor valioso y duradero, requiere cuidado y nutrición constante. No es algo que se pueda dar por sentado, como si fuera un recurso inagotable. Implica un esfuerzo consciente, un compromiso renovado día a día y una comunicación abierta y honesta, sin miedo a expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos. Es como un jardín precioso que hay que regar con constancia, abonar con gratitud y cuidar con esmero para que pueda florecer en toda su magnificencia, año tras año. Así que, mis queridos exploradores de las profundidades del corazón, hoy hemos navegado juntos por las aguas de ese amor que no se puede imitar, de esa chispa única que solo una persona especial, un alma afín, puede encender en nosotros. Un amor que se manifiesta no en promesas grandilocuentes, sino en pequeños gestos cotidianos, en una comprensión profunda que va más allá de las palabras, en una seguridad que nos ancla y nos da fuerza, y en un impulso gentil pero firme para crecer y evolucionar. Es un recordatorio poderoso de que las conexiones humanas más valiosas y significativas a menudo se encuentran en los detalles más sutiles, en la autenticidad sin reservas y en la forma en que una persona, y solo una persona, sabe tocar las cuerdas más sensibles y preciosas de nuestro ser. Gracias de corazón por acompañarme en esta travesía de emociones,
por abrir sus corazones a estas reflexiones. Espero sinceramente que esta charla les haya brindado una nueva perspectiva, una luz diferente sobre el amor y la naturaleza de las relaciones humanas más profundas y significativas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez este tipo de amor tan especial? ¿Cómo lo describirían ustedes? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en los comentarios de abajo, porque sus voces y sus vivencias enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a todos a aprender y crecer juntos. Y si este vídeo les ha resonado, si les ha tocado de alguna manera, si sienten que les ha aportado algo valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con aquellas personas a las que creen que les hará bien escucharlo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando juntos las maravillas inexploradas del corazón humano. Hasta la próxima, mis queridos exploradores, y que el amor más auténtico y verdadero siempre los acompañe en su camino.